Hola a todos, bienvenidos a Autosalón y bienvenidos a la prueba del Range Rover Sport P400e, el modelo híbrido enchufable que combina un motor de gasolina con 300 caballos, 2 litros de cilindrada y sobrealimentado mediante turbo, que combina a la vez con un motor eléctrico con una potencia total conjunta de 404 caballos. En esta prueba de conducción os vamos a enseñar un poco cómo funciona, cómo se comporta, los diferentes modos de conducción que tenemos, y no podía haber mejor escenario para enseñaros cómo funciona este vehículo que en este parque eólico que tenemos aquí. Y vamos a hacer una pequeña prueba todoterreno. Para ello vamos a poner el vehículo, el Terrain Response, en modo de hierba, rabilla o nieve. Vamos a poner la memoria del asiento en mi posición. Vamos a subir los mandos mediante el mando de la suspensión neumática, la suspensión a su modo más alto. Ahí lo tenéis, altura todoterreno seleccionada. Y vamos a conectar el control de descenso de pendientes. Así que vamos a meternos por esta pequeña rampa para que veáis las capacidades off-road de este vehículo. Vamos a ir muy suave. Ahí lo tenéis. Ya tengo el pie retirado del acelerador, del freno, y ahí podéis ver lo fácil que ha sido. Volvemos a la altura normal y empezamos esta prueba. En primer lugar, disculpad el sol que se está poniendo, pero bueno, luego lo tendremos en la dirección contraria, así que no tendremos menor problema con la imagen, esperemos que no. Pues bueno, aquí estamos en una pista forestal muy sencilla, que no representa ninguna dificultad para este Range Rover Sport, y la verdad es que se siente muy bien, muy en su hábitat natural. Ya sabéis que la gama Range Rover, la gama Land Rover en general, tiene unas aptitudes camperas muy superiores a las de sus rivales. Uno de los elementos que marcan la diferencia, por ejemplo, es este Terrain Response que os habíamos comentado. También la suspensión neumática, que es de serie en toda la gama Range Rover Sport. Y la verdad es que hacen de este conjunto, en este tipo de situaciones, una conducción muy sencilla, muy placentera, y que invita a salir, a sacar del hábitat natural, que al final siempre es donde ruedan estos vehículos, que suele ser en carretera. Pues nos anima a salir a veces a este tipo de carreteras o de caminos, o incluso campo a través, sin la menor dificultad. Así que, como veis, además unas suspensiones muy cómodas que filtran muy bien gracias a esta suspensión neumática, como os digo. Y tenemos neumáticos en llanta de 20 pulgadas, por lo tanto tienen bastante perfil, y esto lo que también nos permite es una mejor absorción por parte de la goma de las imperfecciones del asfalto o del camino en el que circulemos. Vamos a salir ahora a carretera. Para ello vamos a poner el modo Comfort normal por defecto, y vamos a empezar por este tramo de curvas, aunque es en desnivel. Tenemos un motor eléctrico que permite impulsar por sí mismo al Range Rover Sport, que está alojado en la caja de cambios, y tiene una potencia por sí mismo de más de 100 caballos, una potencia de 104 caballos, además un par máximo también bastante elevado, de 250 Nm, si no recuerdo mal. Os lo dejaremos los detalles de esta versión, los aspectos técnicos. Pero como os digo, ahora por ejemplo
Veis que estamos en una pendiente con bastante desnivel, y yo ahora mismo tengo retirado el pedal, mi pie del pedal del acelerador. El motor térmico está apagado, aquí lo podéis ver en la pantalla principal, y lo que estamos haciendo es cargar las baterías, puesto que tenemos frenada regenerativa. Vamos a quitar las gafas de sol, que ya no nos hacen falta. ¿Y cómo se comporta este Range Rover Sport en este tipo de, por ejemplo, ya que empezamos en este tipo de carreteras sinuosas? Pues hay que tener una cosa lo primero en cuenta. Lo primero es el peso. Estamos hablando de un vehículo con 2.400 kilos de peso. Esto es debido sobre todo al peso adicional que condicionan un poco su comportamiento, debido a las baterías que están alojadas en el piso debajo de las plazas traseras y en el maletero, que a la vez reducen un poco su capacidad. Y esto lo que hace, por supuesto, es aumentar el peso, por ejemplo, respecto a un Range Rover Sport normal, por ejemplo, como puede ser la versión SDV6, de la cual os hemos hecho ya algún vídeo, que os dejaremos también el enlace aquí arriba. Como veis ahora, apenas estoy tocando el pedal del acelerador, y esto lo que me está permitiendo es cargar un poco estas baterías que os comentaba. Tenemos, como os digo, frenada regenerativa. Si os hemos traído, depende del momento en el que publiquemos el vídeo, pero tenéis disponible también en nuestro canal la prueba de conducción del Jaguar I-Pace, ya sabéis, el modelo 100% eléctrico, el SUV de tamaño medio 100% eléctrico de la firma inglesa, y que tiene un funcionamiento en la parte eléctrica muy similar a este Range Rover Sport. Eso sí, con algunas diferencias. En primer lugar, obviamente, la capacidad de la batería, que es mucho mayor que en el Jaguar I-Pace. Luego, en el Jaguar I-Pace además tenemos dos motores eléctricos que mueven el eje delantero y trasero respectivamente, y tenemos una autonomía, por tanto, mucho mayor que en este Range Rover Sport. En este Range Rover Sport tenemos una autonomía de hasta 51 kilómetros en modo 100% eléctrico, lo que representa una ventaja, sobre todo, por ejemplo, en circulación por ciudad. Y esto lo que nos permite es tener un vehículo con la etiqueta cero, que es, ya sabéis que es la de cero emisiones, que aquí en España se da a los vehículos que tienen una autonomía en modo eléctrico superior a los 40 kilómetros. Este vehículo, por tanto, como os digo, tiene más de 50 kilómetros en modo 100% eléctrico, por lo tanto podemos llevar esa pegatina cero que nos permitirá conducir este vehículo en condiciones de alta contaminación en las grandes ciudades, como puede ser Madrid. Volviendo un poco al comportamiento, como os digo, estamos en una carretera con bastantes curvas, y la verdad es que sí que es verdad que notamos un poco las inercias de ese peso adicional de las baterías y del motor eléctrico. Al fin y al cabo estamos hablando de cerca de unos 200 kilos adicionales aproximadamente, y obviamente eso algo se nota en el comportamiento, pero aún así sorprende lo bien que va este vehículo, lo ágil que es, obviamente sin hacer locuras, pero la verdad es que es un vehículo muy placentero de conducir en este tipo también de carreteras. Además, como os digo, la suspensión neumática, en este caso, es que es una carretera que está bastante bacheada, filtra muy bien los baches, apenas se nota esos desniveles de la carretera, y lo único que tenemos que tener en cuenta en este tipo de carreteras es la anchura del vehículo, dado que supera los 2 metros de ancho. Es el único hándicap que podemos tener en este tipo de condiciones. Como veis ahora, esta bajada de aproximadamente 1,5 kilómetros más o menos nos está regenerando las baterías. Como os digo, aquí tenemos un gráfico en la pantalla principal, del cual también os comentamos un poco en otro vídeo aparte, en la review, en la que comentamos cómo funciona este sistema eléctrico, cómo se compone. Aparte de él, hablamos del exterior, el interior de este Range Rover Sport con este sistema Touch Pro Duo. Ahora, como veis, tengo una autonomía de 24 kilómetros, en modo 100% eléctrico. Antes de venir aquí, lo hemos cargado en Oviedo aproximadamente al 80%, en un wallbox. Bueno, eso os lo comentaremos un poco más adelante.
Y como os digo, además tenemos la opción de dar aquí a la tecla de ahorro, que eso lo que nos permite es mantener ese nivel de batería para utilizarla posteriormente. Bueno, volviendo al sistema de propulsión de este vehículo, vamos a comentaros un poco más en detalle cómo funciona. Lo que os comentaba, tenemos un motor de 2 litros de cilindrada con 400 Nm de par y 300 caballos, un motor gasolina turboalimentado que es capaz, por supuesto, de impulsar por sí mismo el vehículo. Es de la nueva familia de vehículos de la firma Jaguar Land Rover, la familia Ingenium. Es un motor además que es muy suave y, por ejemplo, en esta prueba que llevamos de cerca de 300 y pico kilómetros, en su mayoría hemos estado utilizando este motor de gasolina, puesto que no hemos tenido la posibilidad de cargar en muchas ocasiones las baterías del motor eléctrico. Por lo tanto, en la mayoría de las circunstancias circulábamos con un motor de gasolina exclusivamente y hemos obtenido un consumo de unos 10,8 litros a los 100, pero como os digo, en una conducción muy de ciudad, apenas hicimos largas distancias en autopista a velocidad sostenida o en carreteras, y con una conducción para nada mirando por el consumo. Por lo tanto, lo que es el consumo en sí del motor de gasolina, sí que es verdad que obviamente en algunos momentos entra el motor eléctrico a funcionar, puesto que tenemos esa frenada regenerativa, y aunque tengamos poca carga, pues siempre se nos va a generar algo con esa frenada regenerativa, como os digo. Pues hemos tenido, como os digo, ese consumo de unos 10,8 litros a los 100. Ahora sí que hemos tenido la posibilidad de cargar esas baterías y, como os digo, aproximadamente ahora mismo las tenemos a un 60%, 65% de su capacidad, esas baterías, y tenemos una autonomía en modo eléctrico de 28 kilómetros. Como os decía, teníamos el modo ese ahorro, que lo que nos hace es que las baterías no se desgasten. Esto es cómodo, por ejemplo, si la queremos utilizar el motor eléctrico 100% luego en ciudad, pero vamos a desconectarlo para comentaros un poco cómo funciona en una conducción normal. Lo dicho, ese motor de gasolina, la verdad es que es muy suave, apenas se nota. Sí que es verdad que cuando arrancamos sí que se nota un poco que es un 4 cilindros, en momentos cuando está frío, pero en el momento que circulemos a velocidad sostenida, pues no tendremos la menor ruidosidad. Es un vehículo muy suave, además con una entrada de potencia muy lineal, y además con una alta potencia, dado que estamos hablando al fin y al cabo de un vehículo con 300 caballos solo con el motor de gasolina, de 300 caballos y 400 Nm de par. ¿Qué más tenemos? Como os digo, ese motor eléctrico. Ese motor eléctrico tiene una potencia de 116 caballos. Lo que pasa es que no podemos sumar la potencia combinada del motor de gasolina y el motor eléctrico. La potencia total se queda en 404 caballos. Pero este motor eléctrico, como os digo, tiene una potencia total de 116 caballos y un par máximo de 240 Nm de par. Por lo tanto, tenemos en su conjunto, tanto el motor térmico de gasolina como el motor eléctrico, tenemos un conjunto con 404 caballos y 640 Nm de par. ¿Y esto qué nos permite? Pues, por ejemplo, adelantar este vehículo en un momento. Es una de las ventajas que tiene este conjunto, y eso que estamos en el modo normal, no hemos activado el modo Dynamic. Pero es una de las ventajas que tiene este vehículo, que el par en los motores eléctricos, el par es instantáneo, y esto lo que nos permite es una respuesta al acelerador muy inmediata. Además, ayudado con el motor de gasolina, la verdad es que es un placer realizar adelantamientos, porque los haremos en muy poco tiempo. También os dejaremos la aceleración, nuestra medición de aceleración de 0 a 100 y a 120, como siempre solemos hacer, y así podréis ver un poco las prestaciones de este vehículo, que, como digo, son muy buenas. En todo momento tenemos esa cifra de par disponible, y la verdad es que mueve con soltura estos 2.400 kilos
del Range Rover Sport. Asociado a este motor de gasolina tenemos la caja de cambios, bueno, y al motor eléctrico también, tenemos esta caja de cambios de la marca ZF de convertidor de par con 8 relaciones. Una caja de cambios que ya seguramente habréis oído hablar mucho de ella y es de sobra conocida, y es una de las mejores cajas de cambio de convertidor de par que hay actualmente en el mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque las transiciones entre marchas son inapreciables, la respuesta al acelerador es también instantánea. Por ejemplo, imaginad que pongo ahora el modo Dynamic, pongo ahora el modo Sport en la caja de cambios, y la reducción de las marchas se hace casi instantánea. Si pongo, por ejemplo, el modo secuencial, ahí veis que no tarda nada. Además no se nota ese cambio de marchas, no se nota a veces esa brusquedad que a veces notamos cuando cambiamos de una marcha a otra. Por lo tanto, una caja de cambios exquisita, que además permite manejo secuencial mediante la propia palanca. Además, por ejemplo, si la giramos a la izquierda, ganaríamos el modo Sport. Si pulsamos la palanca hacia adelante, reduciríamos marcha, y hacia detrás la aumentaríamos. Y no solo eso, sino que también tenemos levas tras el volante. Con la leva derecha aumentamos la marcha y con la leva izquierda la reducimos, como podéis ver ahora. Si mantengo, por ejemplo, la leva derecha pulsada, voy a conectar el modo del cambio automático, el modo D normal en este caso. Bueno, hemos hablado un poco del motor, hemos hablado un poco de los consumos. Os comentaré también qué consumos estamos haciendo en esta prueba. Como veis, estamos en Asturias, por lo tanto es un terreno muy irregular, con muchas subidas y bajadas, con muchas curvas. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, en el momento en el que nos dirigimos hasta la zona donde hemos empezado la prueba, ha sido básicamente todo desnivel en contra del vehículo. O sea, quiere decir que hemos subido bastantes metros, y ahora estamos haciendo el recorrido inverso. Por lo tanto, es un recorrido a favor de los consumos, puesto que es todo cuesta abajo, básicamente. En algunos momentos sí que no se da cuesta abajo, pero bueno. Así nos permitirá ver un poco, comentaros un poco qué consumos hemos obtenido. Por ejemplo, utilizando en ciudad el motor eléctrico, por ejemplo, la primera vez que cogimos el vehículo, y como os digo, utilizando el motor 100% eléctrico, sin utilizar el motor de combustión. Además, aquí tenemos una tecla que pone EV aquí al lado del cambio, la cual nos permite circular en modo 100% eléctrico sin que el motor de combustión actúe. Eso sí, por ejemplo, si necesitamos una aceleración de emergencia, si pulsamos a fondo el acelerador, sí que nos permitirá, se encenderá el motor de combustión, porque detectará que estamos ante una situación de emergencia y necesitamos la máxima aceleración posible. Pero en condiciones normales, como os digo, tenemos varios modos de conducción. Por ejemplo, ahora estamos en el modo normal. El vehículo se encarga él automáticamente de mover o de actuar sobre el motor eléctrico o el motor de combustión. Ahora, como podéis ver, pues está actuando tanto el motor térmico, aquí lo podéis ver en esta gráfica. En este caso ahora solo está actuando el motor térmico, pero también pueden actuar los dos a la vez en función de las necesidades. Pueden actuar solo el motor eléctrico. Por ejemplo, ahora si doy a la tecla EV, ahora debería de conectarse, ahí lo veis, el modo 100% eléctrico, y por ejemplo veis que estoy circulando a 100 km por hora y el motor eléctrico es capaz de impulsar por sí mismo al vehículo. Al fin y al cabo son 116 caballos, pero veis que también en el momento que necesito acelerar una cuesta desfavorable, pues obviamente se encenderá el motor de combustión, porque no es capaz de mover por sí mismo el vehículo, sobre todo a velocidades muy altas. Pero lo dicho, es un motor que ayuda mucho a reducir los consumos de este vehículo, y además aporta una gran potencia y una linealidad en la respuesta que la verdad es muy agradable. Ahora vamos a hacer una cuesta a favor bastante pronunciada, y
bastante continua. Actualmente tenemos 21 kilómetros, vamos a poner el nivel de carga, tenemos 49% de la carga de las baterías y vamos a ver hasta qué punto es capaz de regenerar. Yo voy ahora a 85 kilómetros por hora, voy a mantener esta velocidad hasta llegar a la parte más baja posible y vamos a ver hasta qué punto esta batería es capaz de regenerar carga con esta cuesta que vemos pronunciada. Uno de los detalles que tiene este Range Rover Sport respecto, por ejemplo, al Jaguar I-Pace es que no tenemos la posibilidad de regular la frenada regenerativa. Sabéis que en el Jaguar I-Pace, tenemos dos posibles frenadas regenerativas, una más fuerte que es incluso capaz de frenar por sí mismo el vehículo, y otra más suave que casi no se aprecia. En este vehículo se utiliza esta última. Cuando soltamos el pedal del acelerador apenas notamos una resistencia. Sí que notamos una ligera resistencia, obviamente, pero no notamos esa resistencia tan agresiva que carga también de una manera más rápida las baterías por ejemplo, del Jaguar I-Pace. Por ejemplo, ahora, como veis, debemos de ir con el motor de combustión apagado, si no me equivoco. Lo vamos a ver ahora, aquí lo veis. Y ahora estaríamos básicamente lo que podría ser en punto muerto y estamos recargando las baterías a esta velocidad que tenemos sostenida de 84. Aquí lo podéis ver seguramente, dejadme mirar a ver si lo podéis ver. Bueno, aquí seguramente sí, yo creo que lo podéis ver desde esa cámara. Podéis ver que estamos regenerando, está cargando ligeramente la batería. De hecho, me ha subido ya del 49% al 52% el nivel de carga de la batería. Por lo tanto, habéis visto que en escasos 2 kilómetros hemos cargado aproximadamente un 3% de esta batería. La batería es una batería de iones de litio. Está alojada en el maletero, lo que nos implica perder algo de capacidad. Estamos hablando de una capacidad en esta versión de 442 litros. Sí que es verdad que mantenemos esas mismas formas cuadradas, pero también tenemos un pequeño escalón debido, como os digo, a las dimensiones de la batería del litio, de iones de litio. Una batería que tiene una capacidad de 13,2 kWh, si no recuerdo mal, 13,1, y que, por ejemplo, seríamos capaces de cargar, por ejemplo, del 0 al 80% aproximadamente, en unas 2 horas y media, por ejemplo, en un wallbox. Nosotros en Autosalón tenemos un wallbox, tenemos 3 wallbox, uno de carga rápida que todavía no lo estamos utilizando, y unos de carga normal a 7 kilovatios, y nos está tardando en torno a del 0 a 80% más o menos, nos está cargando en torno a las 2 horas escasas. O sea que, como podéis comprobar, carga bastante rápido. Sí que es verdad que, como todas las baterías, del 80 al 100% carga un poco más lento, ¿vale? Pero esto también pasa en todas las baterías, incluso de los dispositivos móviles. Las baterías de iones de litio cambian esa velocidad de carga cuando superamos del 80%. Por ejemplo, ahora veis que estoy al 55% de la carga, 56% ya de la carga de la batería, y es que no he accionado todavía el pedal del acelerador. Otra de las características de este Range Rover Sport P400e es el silencio de marcha. Como veis, estamos a 84 km por hora y apenas escuchamos nada, ni ruido de rodadura, ni ruido aerodinámico, ni ruido de motor, obviamente porque tenemos el motor térmico apagado, y la verdad es que es muy confortable y la verdad es que da gusto hacer kilómetros y kilómetros en este vehículo. Uno de los detalles que ayudan a que esta insonorización del habitáculo sea tan baja es que tenemos en los Range Rover Sport tenemos ventanillas laminadas. Ya sabéis que las ventanillas laminadas son como dos láminas de vidrio pegadas entre sí para que el material sea más grueso y tengamos una mejor insonorización del habitáculo, además de que nos protegen en caso de rotura de la luna. Son mucho más difíciles de romper que una luna convencional.
Otro de los detalles, ahora que está oscureciendo, disculpad también que grabemos un poco de noche, pero a veces es complicado coincidir con buenas horas de grabación. Otro de los detalles que tenemos son las luces LED, que además tienen la función de sombras y que os enseñaremos aquí, si no lo podéis apreciar ahora, os enseñaremos aquí un pequeño clip para que veáis cómo funcionan. Y esto básicamente lo que hace es dejar las luces largas conectadas al superar cierta velocidad, en el momento que también la luminosidad exterior sea muy pobre, y esto lo que nos permite es mantener las luces largas automáticas, como os digo, y que por ejemplo va apagando módulos en función de si detecta un vehículo, por ejemplo, en nuestro carril o en el carril contrario. En este vídeo, en esta parte que os vamos a dejar, o en otro vídeo aparte, podréis apreciar cómo funcionan estas luces largas adaptativas. Vamos a volver aquí. Vamos a poner ahorro para que nos mantenga. Bueno, vamos a desconectarlo. Ahora poco a poco se nos irá actualizando seguramente la autonomía. Y hemos reducido el consumo, seguramente sí, hemos reducido el consumo en 3 décimas, estamos en 10,6. Y ya veis, la conducción es muy placentera, no se escucha apenas sonido. Estamos, si no me equivoco, sí, estamos con el motor de combustión, ahora con el motor eléctrico, y la verdad es que no escuchamos nada. Vamos a ver si se nos conectan las luces largas automáticas. Las tengo puestas en modo automático, como podéis ver, para mostraros su funcionamiento en directo. A ver si podemos, si las condiciones de luz, bueno, según transcurra la prueba, cuando nos metamos en la autopista seguramente podréis apreciar su funcionamiento, puesto que todavía hay algo de luz y todavía no son necesarias estas luces largas automáticas. Volviendo a los modos de conducción, uno de los detalles del Range Rover Sport P400e es que tenemos el Terrain Response, que incluye la reductora, y este elemento es de serie en esta versión. Por lo tanto, tenemos hasta 7 modos de conducción, además del modo 100% eléctrico que os comentaba antes. Tenemos el modo Dynamic, aquí lo podéis ver cómo va cambiando el diseño. Veis que ese medidor de conducción eficiente que nos salía en el centro ahora nos lo cambia por un tacómetro. Además, en el momento que pongo el modo Sport y acelero, se activa los 2 motores, y esto lo que hace es bajar un poco la suspensión y tener un menor balanceo y un tiempo de respuesta mucho menor. Además, un tiempo de respuesta instantáneo, dado que utiliza tanto el motor de combustión como el motor eléctrico para impulsar al vehículo. Luego, por otra parte, tenemos el modo de conducción eco, que es el que intenta maximizar el consumo y la economía, y esto lo que va a intentar es utilizar siempre que pueda el motor eléctrico. Es un modo, además, notaremos ligeramente más perezoso el pedal del acelerador. Veremos que nos cuesta un poco más acelerar, pero es simplemente una sensación para que no pisemos en demasía el pedal del acelerador y por tanto nuestra economía de uso sea mejor. Luego, por otra parte, tenemos el modo Comfort, que es el modo normal por defecto en el que arranca el vehículo. Tenemos también el modo hierba, rabilla o nieve, que es el que hemos utilizado en la primera parte de la prueba. Tenemos el modo de barro o roderas, que además conecta al control de sensor de pendientes. Tenemos el modo arena y tenemos por último el modo de avance en rocas, que en este tenemos que activar la reductora, que la tenemos aquí al lado de este botón seleccionador con el que seleccionamos los diferentes modos de conducción. Y luego, por último, si nos queremos despreocupar del modo de conducción y queremos simplemente dedicarnos a conducir, podemos poner esta ruleta abajo y se nos activa el modo automático del sistema Terrain Response. Por lo tanto, el sistema se encargará él automáticamente de gestionar por sí mismo todo este sistema híbrido y se adapta a nuestra conducción.
conducción. Ahora, como podéis ver, no sé si lo podéis apreciar correctamente, pero ahora sí que están activadas las luces largas automáticas. Va apagando diferentes módulos para que no deslumbremos al vehículo de delante, y la verdad es que otorgan una iluminación muy buena. Estas son las luces de serie, las que encontramos de serie en el Range Rover Sport. Luego tenemos las Matrix LED, que tienen un mayor número de píxeles y que otorgan una iluminación superior. Y por último tenemos las Matrix Laser, que otorgan, sobre todo en la luz larga, otorgan una distancia bastante mayor, cerca de 500-600 metros, si no recuerdo mal, de alcance. Pero esto es únicamente, la luz láser está únicamente disponible con las luces largas. Otro de los elementos que hacen muy placentera esta conducción son estos asientos, esta posición de conducción tan elevada, que la verdad hacen que la conducción sea muy segura, además porque tenemos muy buen ángulo de visión en todas las direcciones, tenemos grandes retrovisores exteriores. Y otro elemento que gusta mucho a la gente también son estos intermitentes dinámicos, que los estamos viendo en el reflejo del vehículo delante, tanto para los faros delanteros como los faros traseros. Esto también lo podréis ver en la parte de la review, en la que nos enseñamos cómo funcionan también las luces desde el exterior. Bueno, vamos a salir a la autopista ahora, vamos en el modo automático del Personal Response. Vamos a hacer una aceleración. Ya estaríamos a 120. La verdad es que la aceleración es, sobre todo si seleccionamos el modo S de la caja de cambios, es una aceleración muy intensa. El 0 a 100 oficial lo hace en 6,2 segundos. Espero que no me falle la memoria porque son muchos datos, pero bueno, como os digo, os dejaremos el 0 a 100 en otro vídeo aparte, para que podáis comprobar por vosotros mismos cuál es la medida que nosotros hemos medido en esta unidad. Conducción por autopista, pues lo mismo, muy placentera. Tenemos una suspensión que absorbe todas las imperfecciones del asfalto. Tenemos un ruido de rodadura obviamente mayor, puesto un ruido de rodadura aerodinámico mayor, obviamente, puesto que estamos a mayor velocidad, pero aún así se mantienen unos niveles bajísimos, y la verdad es que es un vehículo que en este tipo de terrenos se encuentra muy cómodo, y la verdad es que es un vehículo para hacer kilómetros y kilómetros por autopista y por vías rápidas sin apenas notar el cansancio. Además, estoy viendo ahora, no sé si lo podéis apreciar vosotros, cómo están funcionando esas luces LED que van apagando sus módulos. Luego también fijaros aquí en la parte de la izquierda el ángulo muerto, no sé si lo podéis apreciar. Sí, yo creo que sí lo podéis apreciar, la lucecita del ángulo muerto forma parte de un pack. Y en esta unidad yo sí os recomiendo que si vais a circular mucho por la autopista, que instaléis el Drive Pack, que incluye, por ejemplo, el control de luz adaptativo con asistencia a la detección, incluye también la cámara 360, en fin, incluye todos los asistentes que puede equipar este Range Rover Sport, y la verdad es que es un paquete muy interesante. Aquí veis, por ejemplo, cómo está apagando los módulos con esos dos vehículos que tenemos delante. Como os digo, siempre intenta poner las largas y ir apagando, como os digo, esos módulos. Otro de los elementos que a mí me parece también interesante, no sé a vosotros, es la iluminación ambiental. Este vehículo no la equipa, pero sí que la hemos visto en otro Range Rover Sport, en un Range Rover Sport Autobiography Dynamic. Os hemos dejado también el vídeo del vistazo rápido, que es lo único que hemos tenido tiempo de subiros, y la verdad es que otorga de noche una imagen, si ya de por sí espectacular, ya es de por sí espectacular en esta unidad con este sistema Touch Pro Duo, os aseguro que con la iluminación ambiental
el habitáculo de noche luce aún más espectacular. Luego ahora, como veis, tengo el control crucero conectado. Como veis, lo manejo mediante estos mandos. Vamos a poner un poco de luz, aquí lo tenéis. Con estos mandos de la derecha del volante, subo de 2 en 2. Ahí lo tenéis. Voy a ponerlo, por ejemplo, a 120, que es la velocidad que está en esta parte de aquí. Con este botón de aquí reduciría la velocidad. Aquí la restablecería si hubiese desconectado el control de estabilidad. Con este botón cancelaría el sistema de mantenimiento de carril. Vais a verlo ahora, que si me muevo un poco a la izquierda, a ver si lo conectamos un poco a la derecha, ahí lo tenéis. Nos vibra el volante y nos gira ligeramente a la dirección para que nos metamos otra vez en el carril. Y luego tenemos la posibilidad de esto es de serie, como os comento, y también tenemos la posibilidad de equipar limitador de velocidad en vez de control de velocidad. Por ejemplo, si lo limito a 120, esto lo que me hace es que yo acciono el acelerador hasta la velocidad que tengo fijada y de ahí no me deja subir velocidad. Pero bueno, a mí personalmente me gusta más el control de crucero normal. Ahí lo tendría conectado. Tenemos también sistema de detección de señales de tráfico y tenemos también un menú, un panel de instrumentos muy configurable. Esto también os lo enseñamos en la review, pero bueno, podemos enseñaros un poco qué tenemos por aquí mientras circulamos en la autopista. Tenemos los diferentes asistentes a la conducción, por ejemplo la prevención de colisiones, el control de tráfico en cruces, que esto lo que hace nos permite, por ejemplo, si circulamos marcha atrás y nos detecta un vehículo, nos avisa. Y como os digo, por ejemplo, podemos cambiar este diseño. Ahí vamos a ver cuando podemos manejar el sistema multimedia, podemos ver la información del vehículo, por ejemplo, las diferentes presiones de los neumáticos, podemos ver configuración del vehículo, en fin, podemos consultar muchas opciones, además de, como os digo, cambiar este diseño de visualización. Podemos poner, vamos a apagar la luz para que lo veáis mejor quizá. Podemos, por ejemplo, poner el mapa a tamaño completo en esta consola, en este panel de instrumentos digital, ahí lo tenéis. Podemos cambiar a un diseño de visualización de 2 diales. Incluso podemos modificar que queremos que nos muestre, por ejemplo, en esa pantalla central. Ahí vamos a ponernos ahora, por ejemplo, por cambiar un poco. Tenemos un resumen del trayecto que llevamos con estos 400 kilómetros. Pero ya os digo que es un menú, un panel de instrumentos digital muy configurable. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar el navegador. Tenemos también Apple CarPlay y Android Auto, que si lo selecciono, por ejemplo, yo tengo un iPhone y tengo Apple CarPlay. Por ejemplo, si pulso aquí, como veis, tengo diferentes guías. Por ejemplo, tengo Google Maps, que ya sabéis que desde la última actualización tenemos esta posibilidad, desde la última actualización de Apple. Tenemos también Waze, la aplicación también de navegación, tenemos WhatsApp, tenemos música, tenemos el teléfono propio de Apple, en fin, es una opción también muy cómoda. Si no nos gusta el navegador o preferimos utilizar otro navegador que no sea el que está metido en este vehículo, pues tenemos hasta 4, en total tenemos hasta 4 posibilidades de navegación, de navegadores en este vehículo.